Hola jóvenes, soy el profesor Leonid López y en esta oportunidad vamos a desarrollar la quinta práctica dirigida correspondiente a tu ciclo semestral virtual San Marcos. Muy bien. Esta quinta práctica trata sobre los siguientes temas, ¿no? Lo que viene a ser resolución de un triángulo rectángulo, conociendo una longitud y la medida de uno de sus ángulos agudos. Recordemos que esa longitud puede ser, en este caso, pues la de la hipotenusa, puede ser la longitud de uno de los catetos adyacentes, ¿no? Y la medida de uno de sus ángulos agudos. Muy bien. Entonces, con eso hay que recordar que se presentaban, ¿no? Algunos casos, ¿no? Y esos casos precisamente es lo que vamos a ir aplicando, ¿no? El día de hoy para la resolución de los problemas. Y bueno, también otro punto importante que también vamos a emplear es el cálculo del área de una región triangular. Muy bien. Hay la forma básica, ¿no? Que sabemos que es base por altura entre dos. Y también vamos a aplicar en este caso la forma trigonométrica, ¿no? Ujú. Muy bien, de eso entonces consta esta quinta práctica dirigida. Bueno, vamos entonces a los problemas. Problema uno. Nos dice lo siguiente. En el gráfico se muestra una pizarra rectangular ABCD con dimensiones AB 12 unidades, AB 12 unidades, AD 8 unidades. Ahora, luego de girarlo alrededor del punto A, un ángulo θ, su nueva posición viene dado por A, B', C' y D'. Determina la longitud del segmento D'E. Muy bien. Entonces, lo que me están pidiendo es precisamente la longitud de ese segmento, D'E. Muy bien. Entonces, veamos. Tenemos lo siguiente. Piden la longitud del segmento D'E. Eso es lo que nos están pidiendo, la longitud de ese segmento. Y tenemos como dato lo siguiente. De que esa pizarra rectangular ha hecho un giro, ¿no es cierto? En ese sentido, la flechita te señala que ha girado en ese sentido. Acá estaba AD. Si gira, ¿no es cierto? Un determinado ángulo θ en ese caso, ¿no? Gira, entonces acá ahora está D', ¿no? D estaría acá el nuevo punto, ¿no? Ha hecho un giro. Igual, BC, ahora lo tienes acá, B'C. Es la misma longitud, solamente que ha girado nada más. Y AB sería AB', ¿no es cierto? Es la misma longitud, solamente ha girado nada más. Muy bien. Entonces, lo que nos piden es la longitud del segmento D'E, ¿no? Si usted observa, acá lo que nos están pidiendo es la longitud de este segmento que está de rojo. Correcto. Que le vamos a llamar X. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos piden. Muy bien. Además, te dicen lo siguiente. AB es 12 unidades, ¿no? Le vamos a poner 12. Ya está. Y DC también tiene que ser 12, porque en el problema te dice que se trata de una pizarra rectangular, ¿no? Entonces, él es 12, ya está. Y arriba AB también es 12, ¿no? AD es 8 unidades, el problema lo dice. Si AD es 8 unidades, AD' también tiene que ser 8 unidades. Entonces, él sería también 8 unidades en este caso. ¿Ya está? Es lo mismo que AD, solamente que ha girado nada más. Entonces, ahora veamos lo siguiente. A ver, ¿qué hacemos? Mira, acá, bueno, si quiero aplicar resolución de triángulos rectángulos, necesito generar un triángulo rectángulo. Entonces, si veo esto, lo que voy a aprovechar es acá trazar una línea paralela a DC, precisamente que pase por D'. Ya está, mira, trazo esa línea paralela a DC y genero dos triángulos rectángulos. Para desarrollar, ahora me falta una medida angular, ¿sí o no? Recordemos, esto es una pizarra rectangular, cada uno de sus vértices tiene una medida de 90 grados. Al girar, el vértice A también acá es 90 grados, ¿no? Si él es θ, 90 menos θ, para que forme 90, ¿sí o no? Ahora acá, en la pizarra original, donde en su posición inicial, si acá es 90 menos θ, él es 90 grados. 90, complemento 90 menos θ, él es 90 para 180, ¿sí o no? Que él tiene que ser θ. Con eso, ya tengo dos triángulos rectángulos
donde conozco en este caso, tengo esa longitud de la hipotenusa, 8 y en este caso X. Entonces, en esos triángulos rectángulos, ¿no? A, F, D' y E, D'G, en esos triángulos rectángulos vamos a aplicar resolución. Conociendo la hipotenusa. ¿Recuerdas? Cuando tienes la hipotenusa, tener en cuenta A y teta, A coseno de teta y el otro era A seno de teta. ¿Recuerdas? A coseno y A seno. Entonces, si él es 8, 8 seno, 8 coseno. Para X y teta, de la misma forma, X coseno, X seno. De aquí, sí o no, estudiantes, que puedo afirmar lo siguiente, de que 12 es 8 seno de teta más X coseno de teta. Ojo, que lo que me piden es X. Entonces, X coseno sería o no 12 menos 8 seno de teta. De ese gráfico, X coseno de teta sería todo y le quitas 8 seno de teta. Ahora, este coseno pasa a dividir. Divide a todo si deseas, el cual es correcto. O también lo puedo colocar adelante como 1 sobre coseno, o sea, así. ¿No? Paso a dividir 1 entre coseno adelante, ¿no? Y acá 12 menos 8 seno. ¿Por qué lo pongo así? Porque todas las claves, ¿no? Aparece secante, tangente, ¿no? Entonces, 1 entre coseno ya tiene la forma, pues, de secante, ¿no? Recordemos eso por identidad, ¿no es cierto? 1 entre coseno es secante. 12 menos 8 seno. Y con eso ya tenemos una clave, ¿sí o no? Ya tengo también d'E. Secante de teta multiplicado por 12 menos 8 seno de teta. ¿La clave cuál sería entonces? La alternativa B. Muy bien, y marcamos. Bien, estudiantes, eso entonces en el caso del problema 1. ¿Qué tenemos que recordar para este problema? Uno de los casos de resolución cuando tenemos la longitud de la hipotenusa, ¿no? A coseno y a seno. Muy bien. Y bueno, ya lo demás es hacer algunos trazos, ¿no? Trazar acá FG, ¿no? Paralela a DC con la intención de generar triángulos rectángulos, ¿no? Y aplicar resolución, ¿no? Eso es en sí, estudiantes, lo que hemos hecho en esta parte. Muy bien, entonces con eso ya vamos pasando ahora al problema 2. Muy bien. En el problema 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Un árbol de altura h se quiebra de modo que la parte alta toque el suelo y forma un ángulo phi. Determine la parte del árbol que quede en pie en términos de h y de phi. Bien, estudiantes, entonces vamos a resolver el problema 2. Muy bien, resolución. Bueno, nos piden en este caso, pues, ¿no? Nos dan en este caso como dato de que tenemos un árbol de altura h, ¿no es cierto? Entonces, vamos a representar ello. Acá tengo un árbol de altura h, ¿no? Algo representativo, ¿no? Un árbol de altura h. Ya está. Su altura es h. Ahora, ¿qué va a suceder? Te dice que se quiebra. Entonces, vamos a hacer por acá un corte, ¿no? Se quiebra. Cae este árbol, ¿no es cierto? Cae en ese sentido y forma un ángulo phi. La parte alta toca el suelo y forma un ángulo phi. Y acá lo tenemos. Determine la parte del árbol que quede en pie. A esta parte del árbol que quede en pie le vamos a llamar X. Y eso precisamente es lo que nos piden. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Así es. Entonces, en ese triángulo rectángulo aplicamos resolución. Lo desarrollamos. Tener en cuenta lo siguiente, triángulo rectángulo cuando tengo el cateto opuesto. Entonces ahí tenemos abajo, mira, cuando tienes el opuesto. ¿Te recuerdas cuando tienes el opuesto? ¿Cómo regresaba? Como cotangente, cosecante. Entonces, si él es A cotangente, A cosecante. Tener en cuenta eso de X. Sería X cotangente, X cosecante. Pero este X cosecante es la parte que precisamente ha caído, ¿sí o no? Entonces, si él es X cosecante, quiere decir que esa parte que ha caído es X cosecante de phi. Que sumado X te debe dar la altura total del árbol, ¿sí o no? Entonces, tengo lo siguiente. Vamos a tener acá de que H es X más X cosecante de phi. Ahora, si usted observa sus claves, en ninguna de ellas pues aparece cosecante, ¿no es cierto? Aparece seno y coseno. Entonces, esta cosecante lo vamos a llevar a seno, ¿no? 1 entre seno.
Y de acá multiplica x y le suma x, ¿no? O bien factorizo x y me va a quedar, si le factorizas x te queda 1, ¿no? Sería seno de phi por 1, seno de phi más 1 sobre seno de phi. Y ahí tenemos entonces esta suma, ¿no? Factorizando el x. X es lo que me están pidiendo, ¿sí o no? La parte del árbol que se mantiene en pie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejamos. Este seno de phi pasa a multiplicar. H seno de phi. Para despejar x, seno de phi más 1, lo pasas a dividir. Ya está. H seno de phi sobre seno de phi más 1. Y eso es x. Con eso ya tengo entonces la parte del árbol que queda en pie. Y ya tenemos nuestra clave que sería la alternativa C y marcamos. Muy bien. En este caso, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, la parte de resolución, cuando se tiene el cateto opuesto, ¿no? O sea, esa longitud. Si tengo la longitud del opuesto, no te olvides, cotangente, cosecante. En el problema 1 habíamos hecho cuando teníamos la hipotenusa, ¿recuerdas? A coseno y a seno, ¿no? Y esto ya es cuando tienes el cateto opuesto. Muy bien, entonces ello nos va a servir, ¿no? También para resolver, ¿no? Problemas de tus, ¿no? Problemas adicionales que por ahí tengas, ¿no? Sobre resolución. Muy bien, vamos entonces al problema 3. Bien, estudiantes. En el problema 3 nos dice lo siguiente. En el gráfico, te dan este gráfico como dato, AD es 3, CF es 4, AC es 5 y te piden el valor de la siguiente expresión, ¿no? Calcula el valor de la siguiente expresión. Muy bien, entonces eso es acá lo que nos piden y tenemos como datos que AD es 3, CF es 4 y AC es 5. Muy bien, tenemos ello entonces y vamos a ir colocando esos datos. AD3, CF es 4 y AC es 5. Muy bien. Entonces, acá vemos en total 3 triángulos rectángulos, ¿sí o no? En el caso de aquí, de ADB, tengo un triángulo rectángulo donde tengo la longitud de la hipotenusa y su ángulo agudo. Igual, ¿no? Para BFC, tengo la longitud de la hipotenusa y su ángulo agudo. Podría conocer los otros dos. Entonces, en esos triángulos vamos a desarrollarlo, ¿no? O sea, realizamos su resolución, ¿no? Resolución de un triángulo rectángulo. Tener en cuenta, cuando tienes la hipotenusa, no te olvides, a coseno y a seno. 3 y alfa, 3 seno de alfa, 3 coseno de alfa. 4 y teta, 4 coseno, 4 seno, ¿no? Ya lo tenemos acá. Y acá, también, si usted observa, se genera, claro, un triángulo rectángulo, ¿no? 90, 90, acá es 90 grados, ¿no? Se genera un triángulo rectángulo, donde tengo la longitud de los catetos y de la hipotenusa. ¿Qué puedo aprovechar? El teorema de Pitágoras. En el triángulo ABC, teorema de Pitágoras. Sería de la siguiente manera. 3 coseno de alfa al cuadrado más 4 seno de teta al cuadrado debe ser igual a 5 cuadrado. Y de acá ya tienes, ¿no? 9 coseno cuadrado de alfa más 16 seno cuadrado de teta igual a 25. Si usted se fija en lo que nos piden, en el numerador es 25 menos 16 seno cuadrado de teta, ¿sí o no? Entonces, este que está con más, esta expresión, tranquilamente, estudiantes, lo puedo llevar al otro miembro, ¿sí o no? O sea, lo paso a restar, ¿no? Si lo paso a restar, ya con eso voy a tener el numerador, ¿no? Que precisamente acá me están pidiendo, ¿no? Con eso ya obtengo el numerador. Entonces 9 coseno cuadrado de alfa sería 25 menos 16 seno cuadrado de teta. Y para formar esto que me piden, sí o no, estudiantes, que este coseno cuadrado de alfa lo paso a dividir. Si lo paso a dividir a todo, ya tengo lo que me piden. La respuesta sería en este caso 9, ¿sí o no? Eso es lo que me están pidiendo, 9. Y con eso ya obtengo ello. Muy bien. Entonces, la respuesta es 9. Bien, muchachos. Muy bien, entonces tomémosle, bueno, una captura si deseas, o si no, ya acá también marcamos nuestra clave, pues, ¿no? La clave sería la B. Bien, estudiantes, eso para el caso del problema 3. Y ahora ya continuamos con el problema 4. Muy bien, ahora veamos el problema 4, ¿no? En este caso nos dice lo siguiente.
El costo por pintar 1 metro cuadrado de una plancha de forma triangular, tal como se muestra en el gráfico, es de 56 soles. Determine el costo por pintar toda la plancha mencionada. Muy bien, y nos dan en este caso, ¿no?, la longitud de 2 de sus lados y el ángulo que están formando, ¿no? En este caso ese ángulo mide 60 grados. Muy bien, entonces vamos acá a lo siguiente. A ver, vamos a desarrollar. Resolución. Ujú. Datos. El costo del pintado por cada metro cuadrado es de 56 soles. Bueno, si fuera 2 metros cuadrados sería 56 por 2. Si fuera 3 metros cuadrados, 56 por 3. Si fuera 10 metros cuadrados sería 56 por 10 o 10 por 56. Profe, si fuera 50 metros cuadrados sería 50 por 56 el total, ¿no? Que se tiene que cancelar, ¿no? El costo total. Muy bien, entonces acá tenemos ese gráfico, y para saber el costo total necesito esta área, ¿sí o no? Entonces, calculemos el área. Esa área S, no sé si usted recuerda, mire, y ahí justamente el lumbreritas te dice, no recuerda, esa área S, conociendo la longitud de dos lados y el ángulo, ¿no?, que en este caso están formando, esa área S se calculaba como producto de lados por el seno del ángulo que forman sobre 2. Muy bien. Entonces, de esta forma se calculaba el área. Acá, los lados, ¿no?, la longitud sería raíz de 3 metros y 3 metros, ¿sí o no? Y el ángulo que forman sería 60 grados. Entonces, esa área S sería 3 por raíz de 3 por el seno de 60 grados sobre 2. Seno de 60 grados, si usted recuerda, seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? ¿No es cierto? Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, puedo reemplazarlo acá. 3 raíz de 3 sobre 2. Y seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Ahí lo tengo. Y lo operamos. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, ¿no? O sea, es 3 por 3, 9. 2 y 2, 2 por 2 son 4. 9 cuartos. Metros cuadrados, no te olvides, ¿no? Es unidades de área. Cada metro cuadrado es de 56 soles. Profe, si fueran 9 cuartos metros cuadrados, entonces el costo total sería 9 cuartos por 56 soles, ¿no? Si hubiese salido 2 metros cuadrados, sería 2 por 56 soles. Como es 9 cuartos, el costo total sería 9 cuartos por 56 y todo ello en soles. 56 entre 4, ¿no?, te da a 14, ¿no? Y el costo total sería 9 por 14, que sería 126 soles. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos que la clave sería la alternativa A. Y marcamos. Entonces, en este problema, ¿qué tenemos que recordar, estudiantes? Bueno, entre ellos tenemos que recordar el triángulo, pues, de 60 y 30, si no, ¿cómo sacamos el seno de 60? Si no, tenemos que recordar necesariamente ese triángulo, ¿no? Y también hay que recordar esta forma, ¿no? Cómo se calculaba el área, ¿no? Producto de lados por el seno del ángulo que forman sobre 2. Bien, estudiantes, entonces ello viene a ser ya para este último problema de nuestra práctica dirigida, ¿no? Que hemos visto los casos de resolución cuando tenemos la longitud de la hipotenusa, cuando tengo la longitud del cateto opuesto y también cuando tengo la longitud del cateto adyacente, ¿no? Y por último, esta parte de áreas. Bien, estudiantes, entonces con eso ya estaríamos culminando nuestra nuestra quinta práctica dirigida, ¿no? Sí, nuestra quinta práctica dirigida. Bien, muchachos, hasta ahí entonces.